Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Microcuentos Universales. Hoy estoy aquí para compartir con vosotros una nueva entrega de la colección Cuentos con Sabiduría. Esta es una colección larga en el sentido de que ya he publicado, pues yo creo que entre 8 y 10 vídeos de esta colección. Uno aquí, en Microcuentos Universales, en este espacio, y se tituló La voz del corazón. Os lo recomiendo. Pero además, en mi otro espacio, Cuentos Inmortales TV, ahí hemos hecho directos de esta colección. Pero además también hemos subido vídeos espectaculares de 4 horas de duración, como El pastor y el lucero, o como El cuidador de plantas, y un largo etcétera. Por ahí abajo en la descripción os dejaré algunos enlaces a algunos de estos vídeos de esta colección. Bien, ¿y hoy qué os traigo? Hoy os traigo, pues en esta entrega, un relato que tiene que ver con un chamán y su aprendiz. En este caso, los dos pertenecientes a la tribu de los indios Pieles Rojas. En este caso, el aprendiz tiene que pasar una serie de pruebas para entrar en el camino del guerrero, aprender a comportarse como un auténtico guerrero. Un libro plagado de enseñanzas, el cual espero que sea totalmente de vuestro agrado. Cualquier cosa que me queráis comentar, por favor ahí en los comentarios del vídeo la podéis dejar. También recordaros que tenemos un WhatsApp que podéis buscarlo con el nombre de Cuentos Inmortales TV. Uniros, que es gratis, porque ahí pues os voy poniendo lo que voy a ir subiendo, lo que voy preparando, y lo hago por anticipado. Así es que el que esté interesado en mi canal y en lo que subo, pues puede también unirse al grupo de WhatsApp, que ya somos más de 100. Bueno, dar las gracias a todo el mundo, como siempre, por el cariño recibido en los comentarios que me dejáis. Al final del vídeo nos vemos, espero que os guste, disfrutarlo de verdad, y como siempre digo, sin más dilación, comencemos. Capítulo 1. El pueblo del pequeño valle. Lobo Blanco sabía que ese iba a ser un día diferente. Regresaba junto a su padre de una de sus habituales incursiones por el bosque en busca de alimento. Le gustaba ir de cacería, aunque, debido a su edad, todavía no podía disparar contra las presas. Tan solo cargaba con los trofeos paternos, en esta ocasión un par de conejos y una perdiz. Un botín suficiente para abastecer a su familia durante unos días. La primavera les permitía acudir con asiduidad al bosque y conseguir alimento fresco. Luego tendrían que emprender expediciones de caza y capturar presas mayores, bisontes y ciervos que garantizarían los suministros durante los largos días de invierno, ya que, después, una gruesa capa de nieve bloqueaba los accesos al campamento durante varias lunas. Entonces, aislados por el manto blanco, no podían salir y se veían obligados a echar mano de las reservas de carne seca imprescindibles para sobrevivir en esas duras condiciones. Aunque el pueblo del pequeño valle no vivía exclusivamente en las montañas, disfrutaba sobremanera de la vida del bosque, que le abastecía de víveres, de agua fresca de los torrentes, además de madera en abundancia y de un paisaje acogedor. Preferían este entorno a la calurosa y árida llanura. Era habitual que con la llegada del invierno muchas tribus de la llanura instalaran sus campamentos en los valles rodeados de bosques que no solo les resguardaban de los fríos vientos, sino que también les proporcionaban suficiente leña para el fuego. Lobo Blanco todavía no podía participar en las grandes cacerías. Soñaba con el día en que tendría la edad suficiente para acompañar a su padre y a los otros adultos, traspasar los límites del pequeño valle y conocer nuevas tierras, la famosa Gran Llanura, poblada de bisontes y de grandes animales con los que el joven
solía fantasear. Lobo Blanco y su padre, Oso Gris, se acercaban al campamento formado por varios tipis, las tiendas cónicas donde habitaban los miembros de su tribu. Cada tipi estaba construido con una estructura de ramas cubierta de pieles que protegían su interior de las lluvias, del viento y del frío. Cada tienda albergaba a una familia. Al levantar un campamento, construían los tipis formando un gran círculo, con una abertura orientada hacia el este por donde salía el sol. Era la entrada al campamento. La puerta de cada tipi también estaba orientada hacia el sol naciente. Las tiendas eran blancas y solían estar pintadas, algunas con dibujos geométricos y otros símbolos que el chamán de la tribu les había enseñado a interpretar. También había algún dibujo de animales o de escenas de la vida de la comunidad. Cada tipi debía estar en un lugar determinado desde antiguo por los ancianos. Los parientes se agrupaban en tiendas vecinas, los clanes a un lado y otro del gran círculo, unos frente a los otros. De este modo, los jóvenes veían que debían casarse con las muchachas que habitaban al otro lado del círculo del campamento y nunca con las que ocupaban las cabañas vecinas porque eran sus parientes. Cada clan estaba presidido por un tótem, es decir, un enorme poste decorado con los emblemas del grupo. En el centro de cada tienda siempre había encendido un fuego. Era a la vez la cocina y la calefacción. La parte superior del tipi, donde se cruzaban las ramas que sostenían la estructura, no estaba cubierta por pieles para dar libertad al humo que de otra forma se acumularía en el interior de la tienda, generando una atmósfera irrespirable. Las columnas de humo procedentes del interior de las tiendas eran la primera señal de la proximidad del poblado. Las humeantes hileras se alzaban hacia las nubes y se inclinaban dócilmente en la dirección del viento procedente de las montañas. En lo alto, las serpenteantes columnas de humo se entrelazaban y se mezclaban entre ellas, configurando un tapiz que se extendía por encima del campamento. Pero más que el color y las formas, lo que llamaba la atención de Lobo Blanco era el aroma que desprendían esas humaredas. Tenía hambre y la proximidad del campamento le llenaba de esperanza de poder llenar su estómago bien pronto con una suculenta ración de guiso de arroz silvestre acompañado de un pedazo de carne asada a la lumbre. Habría que esperar un par de días para comer los conejos y la perdiz. Hacía falta prepararlos, limpiarlos y trocearlos. Lobo Blanco tendría paciencia porque valía la pena esperar. Al acercarse al poblado, vieron un grupo de mujeres y de muchachas que recogían bayas de saúco rojo, raíces y otros productos que el bosque les proporcionaba. Lobo Blanco se fijó de una manera especial en Gotas de Rocío. Era su compañera de juegos. Llevaba un vestido de piel adornado con bordados de cerdas de puercoespín, ceñido con un cinturón de cuentas con dibujos geométricos y unos pantalones también bordados. Para él era la muchacha más hermosa del poblado. Se conocían desde niños, pero desde hacía unas cuantas lunas parecía como si Gotas de Rocío le ignorase. Desde que había participado en la ceremonia de la perforación de las orejas, ya no le dirigía la palabra, ni tan solo la mirada. Esta actitud de la joven entristecía profundamente a Lobo Blanco. Había perdido a su mejor amiga. Si bien era cierto que estaba más guapa con los nuevos pendientes que ahora lucía con orgullo, también sucedía que los muchachos mayores se fijaban más en ella y el joven Lobo Blanco no lo podía soportar. Se reconcomía por dentro cuando los guerreros recién iniciados se paseaban altivamente por delante de Gotas de Rocío, montados en sus caballos, luciendo orgullosos sus armas y mostrando sus pinturas de guerra al regresar victoriosos de una expedición. En opinión de Lobo Blanco, eran unos auténticos patanes, unos fanfarrones que únicamente pretendían el favor de las chicas como un trofeo más con el que poder seguir pavoneándose ante sus amigos y enemigos. Sin embargo, lo que más irritaba a Lobo Blanco era la actitud de Gotas de Rocío. Lejos de no darse por enterada de la provocación de los guerreros, los obsequiaba con sus miradas más tiernas, dando ocasión a que éstos le dirigieran alguna que otra palabra que, por insustancial que resultara el diálogo, ponía frenético al pobre Lobo Blanco.
El muchacho se sentía ultrajado por sus compañeros de más edad, mientras su amiga ni se fijaba en él. Al llegar al campamento fueron recibidos por el sonido de los tambores. Algo iba a suceder. Todo el mundo se agolpaba en el centro de la aldea. Lobo Blanco estaba intrigado e interrogó a su padre para que le informase. Este le comunicó que había llegado el chamán de la tribu. Vivía alejado de la aldea para poder realizar mejor su trabajo, aunque periódicamente regresaba al campamento. En esta ocasión, el motivo de su visita parecía ser la convocatoria del consejo de la aldea. Oso Gris era miembro del consejo y se tendría que reunir con los otros representantes de la comunidad para tomar decisiones importantes. Mientras escuchaba a su padre, Lobo Blanco se fue abriendo camino entre la multitud de curiosos que se arremolinaban alrededor de un personaje muy singular. Finalmente alcanzó la primera línea y pudo ver a los principales del poblado hablando con un hombre a quien nunca había visto antes. Se trataba de un anciano. Había pocos ancianos en su poblado. Seguramente este sería el mayor de todos ellos. Tenía el pelo de color gris y la cara muy arrugada. Una especie de mandil sujeto a su cintura por una cuerda y unos mocasines de suela suave eran su única vestimenta. Caminaba un poco encorvado. En la mano sujetaba una maza decorada con relieves misteriosos y en la cabeza llevaba 2 plumas de águila. A Lobo Blanco le gustaba curiosear en la vida de la aldea, pero era demasiado joven. No solo no podía ir a cazar bisontes con los mayores, tampoco podía entrar en la cabaña central del poblado donde se celebraría la reunión. Para él era un misterio. Su padre se la había descrito con detalle, pero él nunca había entrado en ella. En cambio, sus contrincantes, los amiguitos de Gotas de Rocío, sí que podían entrar, lo cual humillaba todavía más a este joven muchacho que tenía prisa por crecer. De repente, el chamán dejó de hablar con los responsables del campamento y orientó sus ojos hacia el resto de los asistentes. Lobo Blanco se quedó sobrecogido cuando los penetrantes ojos del anciano se posaron en él. Sintió que ese hombre veía más de lo que veían sus ojos. Su mirada estaba llena de vida, pero a la vez era inquietante. El muchacho supo que nunca podría mentirle a ese hombre, pero lejos de preocuparle semejante descubrimiento, le dio mucha serenidad. El anciano le inspiraba confianza. Con él se sentía seguro. No tenía que fingir. Podría ser él mismo. Regresaron a sus respectivos tipis. Era la hora de comer. El viejo chamán se fue acompañado de los jefes de los clanes y el resto se retiró a comer con sus familias. Lobo Blanco casi se había olvidado de que tenía hambre. Le esperaba un suculento guiso que no estaba dispuesto a rechazar, a pesar de la curiosidad que le despertaba la visita del viejo chamán. En el tipi, toda la familia compartía alegremente las anécdotas del día mientras ingerían su comida. Todos tenían cosas que comentar. Normalmente Lobo Blanco era muy hablador, pero en esta ocasión estaba especialmente ensimismado. A veces, de golpe, se volvía tan reservado que desconcertaba a los demás. Cuando estaba pensativo, se abstraía hasta tal punto que la gente creía que estaba triste o enfadado, e intentaban charlar con él sobre temas intrascendentes para distraerle y sacarle de su supuesto estado de postración. En cambio, su madre respetaba su silencio. Le conocía muy bien. Sabía que estaba concentrado y que no se le podía distraer. Lobo Blanco escuchaba los comentarios de sus padres y de sus hermanos. Respondía cuando se le preguntaba, pero sus pensamientos estaban alejados. Su mente volaba a la gran cabaña central del campamento. Se preguntaba qué estaba sucediendo, pero sobre todo, qué iba a suceder en adelante. Intuía que algo importante estaba a punto de empezar y sabía que le iba a influir de manera especial. No sabría explicar el porqué de esa sospecha, pero tenía la certeza. Sus hermanos no estaban acostumbrados a su silencio y le interrogaban con insistencia. «¿Qué te pasa, Lobo Blanco?», le preguntaba burlonamente su hermano mayor. «¿Acaso te has cansado tanto en la cacería
que te has quedado sin aliento y has perdido el habla? Flor Silvestre aprovechó la intervención de Lince Veloz, el mayor de los hermanos, para asestar un duro golpe al orgullo de Lobo Blanco. No, aseguró maliciosamente, está dolido porque Gotas de Rocío no le hace caso. Ella prefiere como amigos a guerreros un poco mayores. En parte, Flor Silvestre había acertado y el rostro de Lobo Blanco adquirió un tono rojizo superior al habitual. Todos se pusieron a reír, incluso el más pequeño, que aun sin entender el tema de la conversación, se añadió a las risotadas de sus hermanos. Lobo Blanco, todavía sonrojado al sentirse descubierto, alegó en su defensa. No os enteráis de nada, siempre estáis pensando en las mismas tonterías. Algo importante nos está a punto de pasar y vosotros os lo tomáis todo como un juego. No te enojes, Lobo Blanco, intervino su madre para poner paz. Es solo una broma, no te lo tienes que tomar tan a pecho. Pero Lobo Blanco estaba enfadado, no le gustaban esas burlas. Parecía que lo hacían adrede para hacerle daño. Era verdad que estaba cansado de tanto caminar por el bosque cargando con los bártulos de caza. También era cierto que se sentía celoso cada vez que Gotas de Rocío hablaba con alguno de los guerreros jóvenes, pero se sentía indignado al ver que su familia se reía de él. Eran bromas demasiado pesadas y se ofendía con facilidad. Además, no tenían razón. Lo que realmente le preocupaba en esos momentos era qué iba a suceder en la gran cabaña y no entendía por qué a los demás no les preocupaba lo más mínimo. Sea como fuere, al acabar la comida, su padre se vistió con sus mejores galas. Se puso la camisa con bordados de púas de puercoespín y el penacho de plumas de águila y piel de comadreja, y se dirigió a la gran cabaña. Lobo Blanco le pidió encarecidamente que le permitiera acompañarlo. Oso Gris accedió, así que el joven muchacho se dispuso a emprender junto a su padre el trayecto de unos pocos metros que separaban su tipi del lugar donde se celebraría una ceremonia que tendría grandes consecuencias para él. Era un trayecto muy corto, pero significaba el inicio de un largo viaje. Un viaje que hacía tiempo que Lobo Blanco quería emprender, aunque no era consciente de ello. Capítulo 2. El mensaje del chamán. La cabaña estaba en penumbra. Era una construcción semisubterránea. Sus constructores primero cavaron una enorme fosa rectangular. De este modo, parte de las paredes estaban excavadas en la propia tierra. En las esquinas y en los puntos neurálgicos clavaron enormes estacas que servían de columnas. Posteriormente cubrieron la estructura de troncos con ramas y finalmente con tierra. Desde el exterior parecía un pequeño montículo. El interior era una especie de gruta artificial. Había una abertura por la que se entraba en la cabaña y en lo alto un gran orificio a través del cual ascendía el humo de la hoguera encendida en el interior. En las paredes había como unas gradas donde se sentaban los participantes en las reuniones y ceremonias. En el centro se sentaban los jefes. En un lugar prefijado estaban los tambores, fabricados con pieles de animales, eran un elemento esencial en toda reunión. Esa tarde asistiría todo el mundo, mejor dicho, todo el mundo que estaba autorizado a participar, ya que solo unos pocos hombres formaban parte del consejo de la aldea. Lucían sus mejores penachos de plumas, abalorios y petos de cuentas de hueso. Los cazadores más audaces que habían capturado algún oso llevaban con orgullo collares con sus garras. Eran personas que se habían distinguido por su equilibrio, por su buen juicio y por su valentía. En ellos, la sabiduría y la experiencia iba acompañada de la intrepidez necesaria para afrontar nuevas empresas, para las cuales nada de lo aprendido bastaba. Hacía falta un alto grado de arrojo, sin el cual era del todo imposible asumir el riesgo de emprender la ruta por caminos nunca antes transitados.
Por otra parte, la gallardía y la bravura resultaban no solo inútiles, sino además peligrosas, si no iban acompañadas de la sabiduría y de la experiencia. La ignorancia genera personas temerarias, en apariencia valientes, pero en realidad desconocedoras de los peligros que tienen que afrontar. Por ello, sin una buena dosis de prudencia y de sentido común, la valentía se convertía, de hecho, en un auténtico peligro, ya que la vanidad es una mala consejera. El anhelo de ser un héroe se había cobrado muchas vidas entre los jóvenes. El prestigio era un espejismo donde caían muchos. La temeridad de un único guerrero podía hacer zozobrar cualquier proyecto y poner en peligro a toda la tribu. No ocurría así en el poblado del pequeño valle. La experiencia de muchas generaciones les había enseñado a escoger a aquellos en cuyas manos estaba el destino de todo el pueblo, y el padre de Lobo Blanco era uno de ellos. La reunión empezó con los cánticos de los asistentes en honor a los antepasados, tal como era habitual. Los habitantes del pequeño valle se sentían herederos de los primeros hombres y de las primeras mujeres que, procedentes de lejanas tierras, se habían instalado en el lugar. Aún conservaban los huesos ancestrales de los primeros habitantes del pequeño valle, seres mitológicos pero de carne y hueso, tal como lo atestiguaban unas cuantas calaveras y media docena de tibias custodiadas en un rincón sagrado de la gran cabaña. Algunos miembros del consejo, ataviados con vistosas plumas, iniciaron una danza ritual. El sonido acompasado de los tambores ayudaba a los danzantes a no perder el ritmo y a sumergirse de lleno en una música que los adentraba en una dimensión de la vida que sólo percibían en ese tipo de ceremonias. Conforme pasaba el tiempo, el ritmo de los tambores se intensificaba. Los danzantes giraban frenéticamente alrededor del fuego, mientras el resto de los asistentes se adhería a la ceremonia, balanceando su cuerpo sin moverse del lugar en el que estaban. Finalmente el chamán se puso en pie, y desde el centro de la sala alzó sus brazos. Al instante cesó la música. Los danzantes saludaron al chamán con una ligera inclinación de su cuerpo y regresaron a sus asientos. Todos esperaban escuchar las palabras del anciano. Para algunos de los asistentes era la primera vez que tenían la oportunidad de ver a ese hombre, del cual tanto habían oído hablar. De todas formas, en la reunión del consejo, la norma era escuchar con atención las palabras de cualquiera, como si fueran palabras sabias, por mucho que dijeran lo contrario de lo que uno pensaba. En medio de la sala de ceremonias, el anciano chamán empezó a hablar sujetando una rama verde en su mano para indicar que sus palabras eran vivas. En el principio, todas las cosas estaban en la mente de Wakonda. Todas las criaturas, incluido el hombre, eran espíritus. Se movían por el espacio intermedio, el que se extiende entre la tierra y las estrellas. Buscaban un lugar en el que pudieran adoptar una existencia corporal. Subieron al sol, pero este no era un lugar apropiado para vivir. Después probaron en la luna, pero descubrieron que ésta tampoco les servía como hogar. Entonces decidieron descender a la tierra. La encontraron cubierta de agua. Fueron volando por los aires hasta el norte, después al este, más tarde al sur y finalmente al oeste, y no encontraron tierra seca donde poder habitar. Se afligieron muchísimo. Sin embargo, súbitamente, en medio del agua emergió una gran roca que estalló en llamas. Los seres en busca de hogar se asustaron. No obstante, las aguas se convirtieron en nubes y apareció la tierra seca. Allí crecieron las hierbas y los árboles, y los espíritus descendieron a ese lugar. Se convirtieron en carne y en sangre. Se alimentaron con las semillas de las hierbas y con los frutos de los árboles. Y la tierra vibró de júbilo y de gratitud hacia Wakonda, el hacedor de todas las cosas. El chamán se detuvo. Interrumpió su discurso, tal vez para descansar unos breves instantes, tal vez para contemplar los rostros iluminados de sus oyentes que estaban cautivados por su sobrecogedor relato. El chamán
Sabía que periódicamente convenía recordar a los suyos que no eran los propietarios de la tierra, ni de los bosques, ni de los animales, porque con frecuencia el uso de la flecha les hacía creerse superiores al resto de los seres de la naturaleza. El chamán prosiguió su discurso. Sus palabras transmitían la emoción de la cual brotaban. Yo estaba de pie en lo alto de la montaña sagrada, la más elevada de todas. Por debajo, a mis pies, contemplaba el círculo que configura el mundo. Y mientras contemplaba con el corazón cuanto miraban mis ojos, vi más de lo que pude expresar, porque veía de manera sagrada las formas de todas las cosas y la forma de todas las formas. Y entendí que el círculo sagrado que contiene a mi pueblo era uno entre los muchos que forman un círculo mayor, grande como la luz del día o como el resplandor de las estrellas. Y en el centro de este gran círculo crecía un inmenso árbol que acogía a todos los hijos y las hijas de un mismo padre y de una misma madre. Y me di cuenta de que era sagrado. Entonces el tono de la voz del chamán se transformó, su rostro se oscureció, sus ademanes indicaban malos presagios. No podía disimular su tristeza. Algo ensombrecía ese discurso que había dejado sobrecogidos a sus oyentes. Pero este árbol está en peligro, esta tierra está en peligro. De donde sale el sol vienen unos hombres que han olvidado la tierra donde nacieron y quieren dominar nuestra tierra. Nosotros sabemos que la tierra no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a la tierra. Pero vienen los ignorantes, los que no respetan lo que se les ha dado y ambicionan tomar lo que no es suyo. De repente, uno de los hombres más aguerridos del poblado se levantó indignado. «Eso no ocurrirá, lo evitaremos aunque sea con nuestra sangre». Muchos asintieron con la cabeza y con gritos de complicidad. No podía suceder algo tan terrible. No los podían desposeer de su tierra. ¿Quién osaría realizar tamaña injusticia? Se defenderían con todas sus fuerzas. El chamán pidió calma. Llevaba semanas meditando las palabras que les tenía que comunicar. Preveía de antemano su reacción impetuosa. No podía ser de otro modo. Sin embargo, él tenía una propuesta. Por supuesto, nos enfrentaremos a ellos, pero seremos derrotados. Tal vez seamos más nobles, más valientes y nuestra causa sea más justa. No obstante, ellos disponen de flechas más veloces, más afiladas, de lanzas más mortíferas que puñales. Lucharemos, y si morimos en una guerra justa, nuestros antepasados nos acogerán en su seno. Pero difícilmente conseguiremos frenar su avance. No podremos defender nuestra tierra ni a los que en ella habitan. El ser humano no ha creado el tejido de la vida, tan solo es un hilo, pero tiene la posibilidad de cortar los hilos. Y estos hombres vestidos del color del agua van a cortar muchos hilos. El alboroto entre los miembros del consejo era enorme. Muchos hablaban a la vez, vociferaban en contra de esos desconocidos invasores, alzaban sus puñales en señal amenazadora contra los intrusos que todavía no habían hollado su tierra. No podían tolerar semejante atropello. Entonces, el más veterano de los miembros del consejo, antiguo amigo del anciano chamán y buen conocedor de su manera de pensar, impuso el silencio con un enérgico gesto de su brazo derecho. Todo el mundo calló al instante. Se dieron cuenta de que el chamán no había terminado de hablar. «¿Qué nos sugieres, chamán? ¿Qué posibilidades tenemos?», preguntó el veterano miembro del consejo con ciertos aires de complicidad hacia su amigo de juventud. «El hombre de piel blanca que planea invadir nuestro pequeño valle no está atento al aire que respira. Se parece a un hombre muerto desde hace días, incapaz de oler su propio hedor. No son solo nuestros verdugos, son sus propios verdugos y de la tierra entera si alguien no los frena. Se sienten dueños y señores del agua y de los animales, de los árboles y de las piedras, y como una termita acabarán destruyendo el árbol sagrado que nos acoge. Nuestra misión es detener su avance por el pequeño valle, y si no lo logramos, tal vez nuestro cometido sea aún más importante.
vencer su capacidad destructora. Sus oyentes estaban desconcertados. ¿Qué estaba diciendo el chamán? ¿Cuál era la misión de los habitantes del pequeño valle? ¿Morirían o sobrevivirían a tal catástrofe? El chamán volvió a tomar las riendas de la asamblea e intentó transmitir una serenidad que no procedía de la certeza de la victoria. Nuestra misión no es proteger el pequeño valle, sino el gran árbol sagrado que acoge la vida en la tierra. Para ello, las armas son inútiles. Lucharemos para proteger nuestras familias. Nos ocultaremos en lo alto de las montañas. Nos enfrentaremos en el campo de batalla. Y si morimos, nuestra muerte será fecunda, porque nuestras palabras serán como las estrellas que nunca se extinguen. Las nubes pueden ocultarlas, pero su luz no deja de irradiar. De este modo, sobrevivamos o no, nuestra existencia generará palabras que perdurarán más allá del delirio de los hombres dispuestos a acabar con nuestro modo de vida. El veterano miembro del consejo se levantó y abrazó al chamán. Rememoró la época en que eran compañeros de juegos. No acababa de entender lo que decía, pero le había convencido. Sus palabras eran sabias, nobles y sinceras. Confiaba en él. Unas lágrimas de emoción asomaron por sus cansados ojos, pero disimuló. Nadie entendería sus sentimientos. Recobró la serenidad y se sobrepuso a su turbación. Se dirigió al chamán mirando a todo el auditorio. «Amigo, te hablo en nombre de todo el pueblo del pequeño valle. Cuenta con nosotros. En ti depositamos nuestra confianza. Nada hay que temer si avanzamos unidos por las sendas de la paz o de la guerra. ¿Qué tenemos que hacer?». Ante este gesto, el chamán hizo un acopio de elocuencia y afirmó: «Hay que cruzar el arco iris». Capítulo 3. La espera. Lobo Blanco luchaba contra el sueño. Sus ojos se cerraban de cansancio, sus párpados no resistían seguir alzados por más tiempo e intentaban descender para dar fin a una jornada intensa. Sin embargo, el muchacho no dejaba que claudicaran. Ante el menor atisbo de fatiga, hacía un sobreesfuerzo y mantenía su mirada fija en la entrada del tipi. Esperaba ansiosamente el regreso de su padre. Quería saber si confirmaría su intuición, si las noticias que traería dejarían en ridículo a sus hermanos, que le habían herido donde más le dolía, y le daban la razón a él. Sabía que su padre traería noticias importantes. Se avecinaba un cambio que resultaría vital para él y para su pueblo. La impaciencia le dominaba. Confundía cada ruido del exterior con los pasos de su padre acercándose a la tienda. Nunca tardaba tanto. Lo único que tranquilizaba al joven muchacho era la actitud de su madre. No parecía preocupada o como mínimo disimulaba. Lobo Blanco se daba cuenta de que la discreción era un mensaje para él. Tenía que serenarse y dominar su curiosidad. Aún así, no podía controlar sus emociones. ¿Qué había sucedido en la cabaña del consejo? ¿De qué habían hablado? ¿Tenía algo que ver con él? ¿El poblado estaba en peligro? ¿Tendrían que huir? Pero sobre todo, había una pregunta que le inquietaba sobremanera. ¿Llegaría a conocer personalmente al chamán? Por fin, la entrada del tipi se abrió para dar paso al padre de Lobo Blanco. El muchacho dio un salto y se abalanzó sobre él. Algún resorte de su interior le lanzó desde la esterilla donde se suponía que estaba durmiendo a los brazos de su progenitor. La reacción de su hijo sorprendió a Oso Gris y le regañó. «¿Cómo es que todavía estás despierto? Anda, duérmete, que mañana tienes mucho trabajo que hacer». Estas palabras desanimaron al pobre Lobo Blanco. Mañana sería un día como otro cualquiera, con mucho trabajo. Tenía que dormir, ir a buscar alimentos al bosque, comer y volver a dormir. O tal vez no. El tono de su padre
delataba algo distinto. Quizá le estaba informando de algo especial, pero eludía decírselo claramente para no despertar las sospechas del resto de la familia. ¿A qué se refería con lo de mucho trabajo? Lobo Blanco esperaba la llegada de su padre para poder dormirse, pero ni la presencia de Oso Gris ni su intento de tranquilizarlo habían conseguido frenar su mente. Mil ideas se agolpaban en su cabeza. Era un niño muy imaginativo. Todo el mundo consideraba que eso no servía para nada. Había que aprender cosas prácticas y no perder el tiempo en ensoñaciones ridículas. Pero él era así y no podía evitarlo. Finalmente, el sueño se apoderó de él. Estaba rendido. Se durmió esperando que pronto amaneciera para resolver el enigma que le inquietaba. Sin embargo, a la hora de la verdad, estaba tan cansado que ni el canto del gallo consiguió despertarle. Tuvo que ser su madre quien, con un ligero zarandeo, le devolviera al mundo de los seres conscientes. «Anda, que tu padre te está esperando. Aséate y come algo, que no puedes ir por ahí con el estómago vacío». Lobo Blanco resolvió con suma rapidez los quehaceres matutinos para poder ir con su padre. Le encontró junto al riachuelo que abastece de agua el poblado. Estaba tensando su arco y revisando sus flechas. De nuevo Lobo Blanco tendría que ser el porteador de los enseres de caza. No era la aventura que tanto esperaba, pero era mejor que quedarse en casa para escuchar algún que otro comentario irónico de sus hermanos que no desaprovechaban la ocasión para alimentar sus complejos más dolorosos. Se adentraron en el bosque. Oso Gris parecía pensativo. Era un hombre fuerte, inteligente, apreciado por los habitantes del pequeño valle. Mantenía una buena relación con sus hijos. Lobo Blanco se sentía valorado por él, pero en esta ocasión sabía que no le tenía que preguntar nada. Una pregunta desafortunada podía dar al traste con sus expectativas. Tenía que ser discreto, como su madre, y esperar a que Oso Gris le informara de lo sucedido en la gran cabaña si lo consideraba oportuno. De lo contrario, la conversación se podía interrumpir demasiado pronto. En cambio, Lobo Blanco sabía que, si conseguía dominarse y aprendía a esperar, tarde o temprano su padre le explicaría cuánto deseaba conocer, pero con calma, sin precipitación. Resultaba muy duro dominar su curiosidad. A pesar de todo, Lobo Blanco sabía que algo estaba sucediendo. El silencio de su padre tampoco era normal. Además, se estaban adentrando en el bosque por unas sendas por las que nunca antes habían ido. ¿A dónde se dirigían? Cada pequeño detalle del trayecto alimentaba aún más su curiosidad. Cada árbol, cada roca parecían decirle algo. ¿Aparecería alguien en cualquier momento escondido donde menos se lo podía imaginar? Finalmente llegaron a un claro del bosque. El rostro de su padre se había transformado. Lobo Blanco no sabía interpretar la mirada de Oso Gris. Nunca le había visto así. No sabía si se trataba de tristeza, de emoción, de miedo o de preocupación, pero su padre le quería decir algo especial a través de su mirada. «Tú eres mi hijo y como tal te amo, del mismo modo que amo a tu madre y a tus hermanos. Sois mi familia, pero todos formamos parte de una gran familia que se extiende por toda la tierra. Una familia de la cual formábamos parte antes de nacer de las entrañas de una mujer y de la cual seguiremos formando parte cuando regresemos a las entrañas de la madre tierra. Cada uno tiene sus obligaciones para con su familia, y en ocasiones la gran familia reclama a sus hijos. Nuestro pueblo está viviendo un momento difícil y es necesario actuar pronto. Todos tenemos una misión que cumplir. Hoy empieza tu turno». Oso Gris tomó a su hijo, le abrazó y le besó en la cabeza. En ese momento se dio cuenta de que había crecido. Casi era tan alto como él. Se tuvo que poner de puntillas para que sus labios alcanzaran el cuero cabelludo de Lobo Blanco. Estaba orgulloso de él. Se lamentaba de ser parco en palabras y en gestos para transmitir lo que sentía, pero sabía que su hijo, a pesar de ello, captaba la autenticidad de sus sentimientos. Oso Gris se alejó por entre los árboles.
Lobo Blanco se quedó solo en el claro del bosque, pero no tuvo tiempo para el desconcierto ni para la preocupación, porque se percató de que en realidad no estaba solo. Camuflado entre las ramas había una figura. Desde el primer momento había estado allí, aunque no lo hubiera visto. Por fin Lobo Blanco iba a conocer al chamán del pequeño valle. Capítulo 4. La puerta sagrada. No sabía qué hacer. ¿Tenía que acercarse o esperar a que el chamán tomara la iniciativa? Sin embargo, para su sorpresa, el chamán se esfumó entre las ramas que le ocultaban. Lobo Blanco, sin pensarlo, corrió tras él. Se adentró en la espesura del bosque, pero no había ni rastro del anciano. ¿Dónde estaba? De golpe, el arrullo de una paloma interrumpió el silencio expectante. ¿Era el chamán? Solo había una manera de comprobarlo: ir detrás. Lobo Blanco fue siguiendo al presunto pájaro que le guiaba por el frondoso bosque. ¿Estaba siguiendo la pista adecuada? ¿No se estaría equivocando? Lo cierto era que no tenía alternativa. De pronto llegó a un lugar donde nunca había estado y del cual nadie le había hablado. El bosque se detenía para dar paso a un rincón rocoso. Era un buen escondite. Una catarata de escasos metros vertía sus aguas sobre un lago. Parecía lo suficientemente profundo como para lanzarse de cabeza. Alrededor del lago, enormes rocas con formas sugerentes custodiaban el lugar, preservándolo de miradas indiscretas. Y allí, en lo alto de una de esas rocas, estaba el chamán, erguido, con los brazos dirigiéndose al sol. Parecía que estuviera bebiendo de sus rayos, alimentándose de su luz, recibiendo su fuerza. «Bienvenido a la puerta sagrada, a la entrada del mundo verdadero. Sígueme, joven Lobo Blanco». Y el joven Lobo Blanco no tuvo más remedio que seguir, a duras penas, al anciano chamán que trepaba y brincaba por las rocas como si fuera una cabra montesa. Por suerte para Lobo Blanco, esta vertiginosa excursión duró bien poco. El chamán se detuvo al borde del lago y extendió su mano. En ella tenía una piedra blanca, hermosa, redondeada, moldeada por la suavidad de las aguas, y de repente la lanzó al agua. «Ve a buscarla», ordenó con voz imperiosa. De nuevo, Lobo Blanco no tuvo otra opción que obedecer. Se quitó los mocasines que podían entorpecer sus movimientos en el agua y penetró en el lago. Al principio entró andando, pero conforme el nivel iba aumentando, las aguas iban cubriendo su cuerpo. Primero los tobillos, luego las rodillas, y cuando el agua se acercaba a su cintura, Lobo Blanco optó por dar un brinco y zambullirse de lleno en el lago. Empezó a bucear. ¿Cómo iba a encontrar una piedra en medio de un pedregal? De todas formas, nadar por las profundidades de ese lago era una experiencia incomparable. Las enormes rocas que había visto en la superficie prolongaban su solidez por debajo del agua. Allí adquirían formas que, vistas a través del agua, alimentaban aún más la imaginación de Lobo Blanco. Asimismo, el chorro de la cascada se hundía en el lago y generaba chispeantes reflejos que contribuían a realzar la atmósfera de irrealidad. El oxígeno se le estaba acabando y el joven tuvo que emprender el ascenso en busca de aire. Empezó a remontar. Se había sumergido más de lo que pensaba. Agitaba poderosamente sus piernas que le empujaban hacia la superficie. Finalmente, el lago le expulsó al exterior. Salió propulsado a la superficie y exhaló todo el aire que había retenido para renovarlo con una bocanada profunda y alentadora. «¿Dónde está la piedra?», preguntó el chamán de pie, como un centinela apostado sobre una gran roca que le ofrecía una panorámica perfecta de todo el lugar. «No la he visto», respondió Lobo Blanco entrecortadamente mientras intentaba recuperar la respiración. «¿Con qué ojos la has buscado?», le interrogó el chamán, aunque en realidad
Más que una pregunta, parecía una sugerencia. Lobo Blanco estaba desconcertado. Sabía que el chamán le estaba preguntando la lección y no sabía qué responderle. ¿Cómo lo iba a saber? Nadie se lo había enseñado. Pero como no tenía una respuesta convincente, se volvió a sumergir en el lago. A falta de respuestas, buenos son hechos. Si localizaba la piedra, no tendría la sensación de ridículo de no saber qué responder. Así que, de nuevo, se zambulló en las misteriosas aguas. Pero en esta ocasión tuvo más suerte. Recordó dónde había lanzado la piedra el chamán y pensó en la fuerza de la corriente que la habría desviado. Así que, manos a la obra, solo tenía que cogerla. Nadó frenéticamente hacia su presa. Sin embargo, conforme se acercaba al fondo, todo se iba oscureciendo. La fuerza de sus brazos agitaba el agua, provocaba corrientes y remolinos, con lo cual estaba levantando el lodo y los restos de hojas y de ramas depositadas en lo profundo. Había caído en su propia trampa. Esperaba regresar orgulloso con su trofeo y tenía que volver a ascender con las manos vacías. El chamán se reiría de él. Volvió a asomar su cabeza por la superficie del lago. Allí estaba el anciano oteando desde su observatorio. Apenas se había movido, impertérrito, hierático, pensativo o tal vez dormido. ¿La has encontrado, joven lobo blanco? ¿Con qué ojos la estás buscando?, sentenció de nuevo para mayor desesperación del joven buceador. Lobo Blanco estaba pálido, no sabía qué decir ni qué excusa poner. Estaba decepcionando al chamán. Era la oportunidad de su vida y él la estaba desaprovechando. Se imaginaba las risitas de su hermana al regresar cabizbajo a casa después de fracasar en su empresa, por no hablar de los comentarios jocosos de su hermano. Gotas de Rocío no le miraría nunca más a la cara. Cualquiera de esos guerreros que despertaban su interés hubiera conseguido la piedra en el primer intento. Además, ¿cómo le explicaría a sus padres que no había estado a la altura? Mientras todos estos pensamientos iban pasando por su mente, Lobo Blanco recapacitó. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Acaso eso era una competición? ¿Un juego de niños que se pelean por ganar? Recordó que esperaba algo importante. Ese no era un juego cualquiera, estaba relacionado con la visita del chamán al poblado, con la reunión en la gran cabaña. Así que respiró profundamente, hinchó sus pulmones de aire y se volvió a sumergir, pero esta vez con serenidad. No se trataba de un juego, era algo importante. Descendió a lo más hondo, donde se encontraba la piedra. Nadó con cuidado. No quería volver a levantar el lodo que todo lo oculta. Se acercó suavemente a la piedra y la tomó en su mano. Dejó que fuera el agua la que le ayudara a emerger, impulsándolo hacia arriba. Él solo tenía que mirar la luz que se reflejaba en la superficie. ¿Qué te ha dicho la piedra?, le interrogó el chamán en cuanto vio a Lobo Blanco asomar su cabeza a la superficie. En las cosas importantes no me tengo que precipitar, aseguró el muchacho mientras recobraba la respiración. Está bien, muchacho, respondió el chamán. Has encontrado tu piedra, la llave de la puerta sagrada. ¿A dónde me conducirá esta entrada?, preguntó Lobo Blanco, lleno de curiosidad. Si un día decides conocerte a ti mismo, respondió el chamán, y estás dispuesto a elegir el camino del guerrero, llegarás a tu lado oscuro. Luego, si superas tus miedos, sabrás quién eres realmente. Para eso has venido aquí, para conocer lo que te habita. Capítulo 5. El cazador de ciervos. Se despertó en la gruta donde vivía el chamán. Al principio estaba desorientado. Esperaba ver el tronco que sustentaba su tipi y que cada día era lo primero que veía. También echó de menos el parloteo sin sentido de su hermano pequeño. Pero sobre todo, ¿dónde estaba el aroma del desayuno que cada día le esperaba junto a la lumbre?
Sus condiciones de vida no habían mejorado desde el día anterior, más bien habían empeorado. Estaba en una cueva de techo bajo, la cueva que había detrás de la cascada. Por lo tanto, agua no le iba a faltar, pero ¿y comida? El día anterior, después de la experiencia con la piedra en el lago, el chamán le enseñó su hogar. Hablaron poco, pero bebieron mucho. La simpatía que Lobo Blanco sentía por el chamán fue creciendo a lo largo del día. Ya no le daba tanto miedo, pero ahora quería comer y las perspectivas no eran nada halagüeñas. Por suerte el anciano apareció trayendo consigo un buen pedazo de pemmicán. No era lo mismo que comer las tortas de maíz en casa, pero con el embutido de carne de búfalo seca no se iba a quedar desnutrido. «¿Te gusta comer, verdad?», le interrogó el chamán con una sonrisa. Era la primera vez que le veía reír. «Ya tienes edad de ser tú quien alimente a otros. Ha llegado el momento de que aprendas a cazar». Era la mejor noticia que le podían dar. No dio un salto de júbilo porque se hubiera propinado un buen golpe en la cabeza al chocar con el techo de la cueva. Por fin sería un cazador. Por fin regresaría a casa montado en un caballo con las piezas de caza colgando de su silla. Gotas de Rocío le miraría con respeto. Nadie más se burlaría de él. Habría demostrado públicamente su bravura y su capacidad. Pronto podría entrar en la gran cabaña como uno más entre los miembros del consejo. Aprender a cazar no significa aprender a matar animales. Eso lo hace cualquier desalmado, sea hombre o animal. Aprender a cazar significa aprender a saber por qué cazas, comentó misteriosamente el chamán. Hay estrategias para localizar las presas, tácticas para sorprenderlas, herramientas para matarlas, sistemas para transportarlas, técnicas para conservar su carne y su piel, y artes para aprovechar sus huesos y sus astas. Todo ello es fácil de aprender, pero resulta contraproducente si no aprendes a comunicarte con la que va a ser tu víctima. Cuanto más conocía al chamán, menos le entendía. Él pensaba que la cacería era algo sencillo, en ocasiones hasta hermoso, pero ese anciano hablaba de otra cosa. Rompía constantemente muchos de sus esquemas. ¿Y qué tenía todo eso que ver con la reunión en la gran cabaña? Se dirigieron al bosque. Lobo Blanco llevaba consigo un formidable arco. Estaba acostumbrado a disparar flechas contra un árbol. Era un juego tan habitual entre los niños del poblado como disparar con las cerbatanas de madera de fresno, pero él no era de los que tenían mejor puntería. Aunque manejaba el arco, nunca había disparado contra ningún animal. Su padre no le dejaba. Decía que los podía herir sin llegarlos a matar, con lo cual huirían sufriendo inútilmente o, por el contrario, ciegos de dolor, le podrían embestir, como un día sucedió a Cedro Rojo, que sufrió el ataque de un jabalí malherido. Esa era su gran oportunidad. Regresaría al campamento con una gran presa. Volver con una piedra blanca no resultaba muy convincente. En cambio, si regresaba con un ciervo, sería aplaudido por todo el mundo. El chamán, a pesar de su edad, se desplazaba con gran agilidad por el bosque. A veces le costaba seguirlo. Además, era capaz de moverse sin hacer ruido. Por fin escucharon un crujido entre los matorrales. Era un hermoso ciervo. Lobo Blanco se preparó para disparar, pero el chamán le detuvo. Lobo Blanco no había visto que se trataba de una hembra que estaba amamantando a un joven cervatillo. Una vez más, su impetuosidad era su peor aliado. Su prisa era una pésima consejera. Pero entre los matorrales asomaban las astas de otro ciervo, un espléndido macho. Lobo Blanco siguió las indicaciones del chamán. Preparó el arco y la flecha, tomó 2 flechas más en la mano y una cuarta en la boca por si era necesaria, y se acercó sigiloso. Y cuando lo tenía a su alcance, disparó una flecha que se clavó certeramente en el corazón del animal. A los pocos segundos se desplomó. Lobo Blanco estaba fuera de sí. Era su primera presa, un fantástico ciervo,
Con su piel construiría su tipi y colgaría sus astas en la entrada. Lanzó un grito de victoria. Los pájaros que descansaban en los árboles cercanos volaron despavoridos. Lobo Blanco se sentía fuerte. Era poderoso. Tomó su cuchillo para ir a desollar a su víctima. Quería arrancarle los cuernos para hacer de ellos su trofeo. Una vez más, el chamán le detuvo y le dijo con voz entristecida: «Es el momento de orar. Repite en voz baja las palabras que voy a pronunciar. Apréndetelas de memoria y recítalas ante tu presa. Son la fuente de la sabiduría que necesitas para realizar tu misión». «Siento haber tenido que matarte, hermano, pero necesitaba tu carne. Mis hijos están hambrientos y lloran. Perdóname, hermano. Honraré tu valor, tu fuerza y tu belleza. Colgaré tus astas en el árbol sagrado, las adornaré con guirnaldas de flores. Y cada vez que pase por delante, me acordaré de ti y honraré tu espíritu. Siento haber tenido que matarte. Perdóname, hermano. Quemo tabaco en tu memoria». Y el anciano chamán sacó tabaco de una bolsa de ante y lo encendió golpeando 2 piedras de pedernal. El olor del tabaco impregnó todo el lugar. El humo ascendía y con él el espíritu del ciervo. El ciervo no es tu enemigo, joven lobo blanco. A veces estamos obligados a hacer cosas que, aunque no tengamos otra opción, no son buenas en sí mismas. Estas acciones no nos tienen que embrutecer. La violencia no es buena, aunque la tengamos que utilizar. Pero hay que utilizarla, no dejarnos utilizar por ella. El ciervo es tu hermano. Por desgracia, para sobrevivir, tú y tu familia tendrás que matar muchos de ellos. Por eso, apréndete la oración que acabo de recitar y repítela por todas tus víctimas. Quema tabaco en su honor y reconcíliate con ellas. Ese día, Lobo Blanco se había convertido en un cazador. Todavía tendría que mejorar su puntería y aprender estrategias de caza. Sin embargo, había aprendido una lección importante. Había aprendido a respetar a sus presas. Capítulo 6. Sorpresa en el bosque. Como de costumbre, las palabras del chamán volvían a ser tan enigmáticas que desconcertaban al joven Lobo Blanco. Tenía que construir 3 montañas, una de grandes piedras, otra de ramas alargadas y flexibles, y otra con todo tipo de ramas y troncos secos. ¿Qué lección iba a extraer el anciano chamán de estos 3 montículos? Lobo Blanco ensayaba posibles respuestas, pero ninguna de ellas le acababa de convencer. Ninguna explicación resultaba del todo coherente. Así que, ante la duda, la acción. No es que se estuviera precipitando de nuevo, no, en absoluto. Estaba actuando según las instrucciones del chamán. Su impaciencia le hubiera llevado a buscar la solución antes de realizar la tarea. Sin embargo, el viejo chamán bien se merecía un voto de confianza, así que le obedeció sin rechistar. No entendía qué sentido tenía buscar piedras en el bosque y cargarlas hasta la explanada al lado del lago, si todo el cauce del río estaba plagado de esas enormes y hermosas piedras. Sin embargo, obedecía. Encontró una piedra sumamente adecuada. Sería la primera piedra del montículo. Lobo Blanco cargó con ella, pero cuando llegó a la explanada en cuestión, descubrió asombrado que la suya no sería la primera piedra. Había 3 más. Estuvo a punto de tirarlas al lago, pero se reprimió. Tal vez fuera una pequeña trampa que le había tendido el chamán para ponerle a prueba una vez más. Así que continuó con su búsqueda. Ahora se dedicaría a las ramas. Encontró unas cuantas que cumplían las condiciones requeridas. Cuando tuvo suficientes, regresó a la explanada y otra sorpresa. Había más piedras, pero además alguien había empezado el montón de madera seca y el de ramas largas y flexibles.
¿Qué estaba sucediendo? Regresó al bosque para proseguir con su tarea. Su curiosidad rozaba el enfado. ¿El chamán le estaba tomando el pelo? Si era así, se enojaría de verdad. De pronto vio una rama alargada, ideal para su propósito, medio escondida entre los arbustos. Se acercó, la agarró y estiró con fuerza, pero el resultado no fue el previsto. Como por arte de magia, la rama se alejó en dirección contraria y un poco más y le arrastra a él. Ofendido ante tal desafío, Lobo Blanco volvió a tirar con más fuerza de la susodicha rama, y desde el otro lado de los arbustos escuchó una voz familiar que gritaba: «¿Qué pasa con este tronco? ¡Es mío!». Era la voz de Hurón Astuto, uno de los compañeros del poblado. «Hurón, ¿qué haces aquí, tan lejos del campamento?», preguntó intrigado. «Lo mismo te pregunto a ti», respondió el supuesto ladrón de leña. «Hemos venido a celebrar una ceremonia con el chamán». «¿Hemos? ¿Qué significa eso?», preguntó Lobo Blanco, víctima de los celos al darse cuenta de que no ostentaba el monopolio de la amistad con el chamán. Había sido un ingenuo. Todos los jóvenes del poblado debían realizar pruebas similares. Él se sentía especial y en realidad era como los demás. Águila Feroz, Nube Roja, Caballo Hambriento, Rayo Nocturno y yo hemos venido a celebrar el Inipi con el chamán. ¿Y tú? ¿Qué demonios estás haciendo? Lobo Blanco no tuvo más remedio que contar toda su aventura. Ahora todo había perdido su encanto. Llegaría al poblado con sus compañeros, siendo uno más. Tenía que conformarse. Ya no era especial, el favorito, el predilecto del chamán. Mientras había durado, había sido muy gratificante sentirse un privilegiado. Le dominaba su vanidad. Hurón Astuto y Lobo Blanco regresaron a la explanada. Los montículos habían ido creciendo, lo cual demostraba la presencia de los otros jóvenes de la tribu. El chamán vigilaba el proceso. Poco a poco fueron apareciendo el resto de los jóvenes: Águila Feroz, Nube Roja, Caballo Hambriento y Rayo Nocturno. El chamán tomó la palabra y les informó de lo que iba a suceder aquella noche. Hoy la luna llena brillará en el cielo e iluminará la oscuridad. Por esta razón es el día adecuado para celebrar el Inipi. Tenemos poco tiempo y mucho trabajo. En primer lugar, construiremos la cabaña del Inipi. No se asemeja a los tipis ni a la gran cabaña de las reuniones. Dibujaremos un círculo en la tierra. Con las ramas alargadas y flexibles construiremos una estructura de media esfera que cubriremos con ramas y pieles. Todo lo que ha sido creado por Wakonda es circular. El cielo es una esfera, las estrellas son redondas e incluso he oído que la tierra también lo es. Los pájaros construyen sus nidos en forma de esfera. El sol sale y se pone dibujando en el cielo un semicírculo. La luna hace lo mismo. Ambos astros son redondos. El chamán acompañaba su explicación garabateando en el aire. Utilizaba el dedo como si estuviera dibujando sobre un suelo de arena. Continuó ante la mirada atenta de los jóvenes. Incluso las estaciones forman un gran círculo en su evolución y regresan siempre al lugar donde habían estado. La vida del hombre es un gran círculo, desde su infancia hasta su ancianidad. La base de los tipis es circular y la cabaña del Inipi es semiesférica, porque es la tierra, de ella procedemos y a ella regresamos. Y su interior es el útero de la Gran Madre. Entrar en el Inipi es volver a nacer. Lobo Blanco sabía perfectamente lo que era un Inipi. Era la cabaña de sudoración. Él nunca había participado, solo podían entrar los adultos para prepararse en ocasiones especiales, antes de una boda, de una batalla, de una gran cacería o de una celebración importante. Era un ritual que servía para purificar el cuerpo y el espíritu. A través del sudor se eliminaban las toxinas que podían resultar perjudiciales para el cuerpo, pero también tenía efectos espirituales. En la cabaña semiesférica donde se realizaba el ritual se unían la tierra, el aire, el fuego y el agua para actuar sobre toda la persona y purificarla. Había escuchado muchos relatos sobre Inipis. Algunos guerreros
habían alcanzado la visión. Otros se sentían mucho mejor después del ritual, más preparados, con más luz y con más fuerza. En otras tribus utilizaban más hierbas para conseguir efectos similares. No obstante, la experiencia de su pueblo le decía que estas hierbas no eran saludables. Los guerreros que las tomaban se volvían más agresivos, no solo contra sus enemigos, sino contra sus propios compañeros. En la tribu de Lobo Blanco hacía muchas generaciones que habían dejado de tomar esas hierbas. El inipi permitía hacer un ritual sin peligro y sin secuelas. Así que esa noche Lobo Blanco participaría en el primer inipi de su vida, que por supuesto no sería el último. Capítulo 7. Los preparativos del ritual. Ya había anochecido. La explanada donde se encontraba el bosque con el río era un lugar lleno de vida. La luna presidía un cielo estrellado. Su reflejo embellecía el lago donde Lobo Blanco había buscado la piedra blanca. Los jóvenes habían construido la cabaña del inipi durante la tarde. Luego encendieron una enorme hoguera. 2 guerreros habían venido del campamento para ayudar al chamán. Los 6 jóvenes esperaban impacientes poder celebrar la ceremonia. Estaban ansiosos por conocer qué era un inipi. A pesar de las explicaciones que les habían dado, necesitaban vivirlo. Los preparativos de la ceremonia habían conseguido que Lobo Blanco se olvidara un poco de su mal humor por no ser el único participante en el ritual del chamán. Al final, incluso agradecía la presencia de sus compañeros. El chamán los convocó. Llevaba diversos cuencos, eran pinturas. Habían sido fabricadas con tierras de colores, hierbas, ceniza y sangre de animales. Los miembros de la tribu del Pequeño Valle solo se pintaban para ocasiones muy especiales, y esos jóvenes era la primera vez que se pintarían. Con las pinturas hablamos con los espíritus, sentenció el chamán. Nuestro cuerpo pintado es una señal que solo se ve con los ojos del interior. No es una máscara que nos oculta, todo lo contrario. Con las pinturas aparece nuestro auténtico rostro. Nos damos a conocer. Pero tiene que ser otro el que nos pinte, tiene que ser otro el que descubra quiénes somos. Poneos por parejas y pintad vuestros cuerpos. Los guerreros que habían venido a ayudar al chamán empezaron a tocar los tambores y a entonar cánticos. Los 6 muchachos se colocaron en 2 filas, unos frente a otros. El chamán les invitó a cerrar los ojos para ver el auténtico rostro de su compañero. El cuerpo es solo apariencia. La pintura revela lo auténtico, lo profundo, lo real. Lobo Blanco tenía frente a él a Águila Feroz. No se podía decir que fueran amigos. Tampoco es que se hubieran peleado. Lobo Blanco le tenía bastante respeto a su compañero, por no decir miedo. Intentaba no llevarle la contraria y evitar cualquier enfrentamiento. Águila Feroz era muy corpulento y parecía no tener miedo a nada. Una vez más, el chamán tenía razón. En cuanto Lobo Blanco cerró los ojos, vio una nube negra sobre el corazón de su compañero. No sabía qué significaba, pero lo veía con mucha claridad. Así que tomó los pigmentos y dibujó un negro nubarrón sobre el poderoso pectoral de Águila Feroz. Y su mano continuó dibujando. Tenía miedo de que su compañero se enfadara al tocarlo con los dedos mojados en pintura, pero ni se inmutó. Lobo Blanco fue decorando todo su cuerpo. Con diferentes colores remarcó las facciones de su rostro. Después resaltó sus músculos del tórax y del abdomen. Luego le pintó los brazos y las piernas como rayos de tormenta. Finalmente, de la nube negra hizo salir unas gotas que parecían lágrimas. Ahora le tocaba el turno a él. Cerró de nuevo los ojos y sintió la fuerza de la mano izquierda de su compañero que le sostenía mientras pintaba su cuerpo con la mano derecha. No sabía cómo eran los dibujos que le hacía,
Con el tacto no los podía reconocer. Sentía recorrer por el pecho los 4 dedos de su mano como si de un pincel se tratase. El sonido de los tambores cesó de repente. El chamán les ordenó que abrieran los ojos. Todos estaban cubiertos por pinturas. Hurón astuto tenía el cuerpo completamente blanqueado, con estrías negras que le recorrían de arriba abajo. Rayo Nocturno lucía enigmáticos símbolos geométricos. Nube Roja aparecía revestido por un entramado de lianas. Y el cuerpo de Caballo Hambriento estaba poblado por círculos multicolores. Ahora, con su auténtica piel, ya podían entrar en el Inipi. Uno a uno fueron penetrando en la cabaña de sudoración. La abertura era muy pequeña, prácticamente tenían que entrar a gatas. Lobo Blanco fue el primero en entrar. También sería el último en salir. La verdad es que no le hacía gracia, pero no le quería llevar la contraria al chamán. Parecía que la entrada le iba a engullir. Se sobrepuso al miedo que le infundía ese misterioso lugar y se adentró en la caverna construida con ramas y pieles. Se sentía un poco ridículo arrastrándose como un conejo penetrando en su madriguera. En el interior apenas se veía nada. A tientas tenía que cerciorarse de que no había ningún obstáculo con el que poder tropezar. Avanzaba en círculo hacia la izquierda, a 4 patas y sin poder levantar la cabeza hasta situarse junto a la derecha de la abertura. El espacio era muy reducido, lo justo para los 7 participantes en la ceremonia. En el centro había un agujero destinado a contener las piedras encendidas. Todos los participantes se sentaron alrededor del agujero. El último en entrar fue el chamán. Se quedó al lado de la puerta. Llevaba consigo un recipiente lleno de agua y una pequeña bolsa repleta de amuletos. El agua era, en realidad, un brebaje elaborado con hierbas aromáticas y medicinales: romero, salvia, aloe. La cabaña estaba impermeabilizada para retener el calor. No había ninguna fisura, por tanto, no había por donde pudiera entrar la luz de la luna. Todo estaba oscuro. El sonido de los tambores, filtrado por las diferentes capas que cubrían la cabaña, se oía muy lejano. Solo se escuchaba el sonido de la respiración de los jóvenes que se preparaban para lo insospechado. «Sois jóvenes y no os conocéis», empezó a decir el anciano. «No conocéis vuestro lado oscuro, por eso le tenéis miedo. Hemos entrado en las entrañas de la tierra para nacer de nuevo, para descender a lo profundo de vosotros mismos, recorrer los recovecos de vuestro interior y expulsar todo lo que sea dañino. El Inipi es una ceremonia de purificación. Serán las piedras que rodaban por la faz de la tierra antes que el primer ser humano la hollara las que nos conducirán hasta lo más profundo. No hacen falta las hierbas ni las raíces para entrar en el submundo». El chamán se refería a la costumbre de otras tribus que ingerían hierbas, hongos y raíces para provocar alucinaciones. La tribu del pequeño valle sabía que eran espejismos que no conducían a ninguna parte, o lo que era aún peor, desembocaban en el engaño y en la destrucción. Al final resultaba imposible distinguir entre realidad y fantasía. Muchos guerreros enloquecían al no saber controlar su interior desbocado. Sumidos en embaucadores delirios, acababan por perder el juicio. El chamán prosiguió con su explicación. «Esta noche entraremos en lo más hondo, aunque sea doloroso. Nos enfrentaremos a los monstruos que habitan dentro y saldremos victoriosos. Pelearemos y venceremos. Solos no podemos, por eso nos hemos reunido. Nos ayudaremos unos a otros a recorrer las galerías del mundo interior y a salir invictos, llenos de fuerza y rebosantes de valentía». Y levantando la piel que cubría la entrada de la cabaña, gritó: «¡Que entre ya la primera piedra!». Capítulo 8.
La caverna de los espectros. Se oyó un ruido en el exterior. De repente, una bola de fuego atravesó la entrada y fue a posarse en el agujero central. Se trataba de una de las piedras que habían reunido por la mañana. Había permanecido varias horas en la hoguera y ahora estaba incandescente. La luz que irradiaba cambió durante unos segundos la perspectiva de la escena. Lobo Blanco pudo ver a sus compañeros con todo el cuerpo pintado. El chamán arrojó un poco de agua sobre la piedra encendida y de golpe desapareció parte de su luz. Una densa columna de vapor la sustituyó. Dentro de la tienda la temperatura aumentó en breves segundos. Los jóvenes empezaron a sudar copiosamente. Esa era la función del inipi, sudar. El vapor de agua favorecía la sudoración. A través de este mecanismo se purificaba el cuerpo. Ahora bien, en esas condiciones tan particulares, el espíritu estaba más despierto. El chamán tomó la palabra. Hemos venido a la caverna de los espectros a purgar nuestras emociones más negativas, a desprendernos de ellas. Son un auténtico veneno que pone en peligro nuestra salud, tanto física como espiritual. El calor del fuego curtirá nuestra piel, la endurecerá y la hará más resistente. El sudor limpiará nuestro cuerpo. Sin embargo, lo más importante es que lo que suceda en este lugar purificará y robustecerá nuestro interior. Todos los muchachos estaban expectantes, no sabían a qué se refería el chamán cuando hablaba de la caverna de los espectros. Tal vez verían espíritus y se enfrentarían con ellos. No tuvieron mucho tiempo para hacer volar su imaginación porque el chamán intervino de nuevo. Sí, descenderemos a la caverna de los espectros para luchar con ellos. Son los fantasmas que habitan en nuestro interior y nos acosan con pesadillas terribles o infundiéndonos miedo en el momento menos oportuno. Los tenemos que vencer para ser buenos guerreros. Iniciaré yo este viaje hasta nuestro interior para mostraros la ruta correcta. Y el chamán empezó a relatar su historia. Esa noche los jóvenes descubrirían que tras ese anciano lleno de sabiduría se escondía una persona corriente capaz de aprender de sus propios errores. Yo era un joven guerrero, vigoroso, valiente, empezó a explicar. Un día sorprendí a un par de guerreros de una tribu enemiga acercándose a mis terrenos de caza. Salí en su búsqueda. Fui impetuoso porque caí en una trampa. Los guerreros a los que perseguía se esfumaron y cuando regresé a casa, una columna de humo negro me anunció la tragedia que acababa de suceder. Mi tipi estaba en llamas. Mi mujer y mi primer y único hijo no estaban. Caí en el engaño. Me distrajeron y perdí para siempre lo que más amaba. No tenía miedo a la muerte ni al dolor, pero era un temerario porque no sabía que había cosas peores. El chamán no pudo terminar de hablar. Abrió la puerta de la tienda e hizo un ademán para que entrara la segunda piedra, que iluminó de nuevo el interior y ofreció un panorama diferente. Todos los jóvenes estaban sobrecogidos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, deformando las pinturas y dándoles un aspecto fantasmagórico. Lo mismo sucedía con sus cuerpos. Las gotas de sudor deformaban los dibujos. Parecían otras personas, auténticos espectros, los habitantes del submundo del cual les había hablado el chamán. Este lanzó el agua sobre la segunda piedra, con efectos parecidos. La temperatura aumentó rápidamente. Ahora le tocaba el turno a Hurón Astuto, pero no podía hablar. Estaba llorando desconsoladamente. Las palabras del chamán le habían afectado en lo más hondo. El chamán puso su mano sobre su corazón. Respiraba con dificultad. Tenía palpitaciones. El chamán entonó un cántico y todos le siguieron. En cuanto Hurón Astuto se recuperó un poco, explicó cómo el relato del chamán le había despertado un doloroso recuerdo que permanecía aletargado en su memoria. Hacía algunos inviernos, jugando con un niño más pequeño que casi ni sabía hablar, le propinó un empujón y el pequeño salió despedido hacia un barranco. Hurón Astuto
no sabía medir sus fuerzas y había lanzado sin querer al niño por un precipicio. No era más que un juego, no había mala voluntad por su parte. A pesar de ello, el pequeño se despeñó y quedó inconsciente. No era más que una travesura infantil que acabó en tragedia. Hurón astuto tuvo miedo y huyó. Creyó haber matado al niño. Por suerte no fue así. Al cabo de un rato lo encontraron otros niños y lo llevaron a su casa. Sus padres pensaron que había tropezado y se había caído. Él, cuando recobró el conocimiento, no recordaba nada. Aunque hicieron lo posible por curarlo, el niño quedó cojo como consecuencia del accidente. Todos los participantes en el INIPI sabían perfectamente quién era ese muchacho. Todos conocían al cojo del poblado, pero nadie conocía el nombre del responsable. Era Hurón astuto. Los jóvenes estaban estupefactos, nunca se habrían imaginado algo así. Creían que se iban a enfrentar a animales feroces, a guerreros de otras tribus o a seres espirituales, y en ese momento comprendieron que su iniciación consistía en afrontar sus miedos, sus culpabilidades y sus resentimientos. Esos eran sus peores enemigos. Durante años, los remordimientos habían torturado cruelmente a Hurón astuto. Temía que alguien desvelara su secreto y le acusara. Sin embargo, su peor acusador era él mismo. Después de unos minutos de perplejidad, el chamán hizo entrar otra piedra. Repitió el proceso. Vertió agua encima y todos se vieron envueltos en una nube de vapor. El ambiente era asfixiante. Lobo Blanco no soportaba ni un minuto más esa situación. Tanto calor le ahogaba. Intentó levantar un poco las pieles que cubrían la tienda para que entrara algo de aire fresco. Hurgando por entre la estructura de ramas, encontró un resquicio. Su mano asomó por el exterior. Por fin aire puro. Se inclinó disimuladamente e introdujo la nariz por la abertura que acababa de construir. Pero pronto tuvo que reincorporarse a la ceremonia. Águila Feroz estaba hablando. Tengo que reconocer que no quería participar en esta ceremonia. Mañana seré un guerrero y me tendré que enfrentar a mi mayor miedo, los caballos. Una vez mi padre me subió a uno de ellos y no podía soportar la altura. No sé cómo voy a servir a mi pueblo si soy un cobarde incapaz de montar un caballo. Lobo Blanco estaba atónito. Esa era la nube negra que cubría el corazón de Águila Feroz. Él se moría de ganas de montar en un caballo y su compañero, el más fuerte de los de su generación, se moría de miedo. De repente sintió una gran ternura por aquel grandullón que había sido lo suficientemente valiente como para compartir su debilidad más secreta. Una nueva piedra entró en la cabaña. Era el turno de Nube Roja. No quería hablar. Siempre estaba quejoso y de mal humor. Con él las discusiones estaban aseguradas. Polemizaba por cualquier tema. Se había peleado con medio campamento. Era antipático, arisco, poco social. Encontraba defectos en todo el mundo. Todo lo criticaba, todo le parecía mal, incluso el INIPI. Yo me voy de aquí, esto es una tontería. No tengo por qué explicarle mi vida a nadie, replicó airado. Tienes razón, Nube Roja. Nadie te obliga a estar aquí. Pero si no te enfrentas hoy con lo que te atormenta, un día u otro lo tendrás que hacer. Más vale que lo hagas hoy con la gente que te quiere. Tal vez mañana lo tengas que hacer solo y no lo resistirás. O tal vez peor, lo tengas que hacer con los que utilicen tu flaqueza con la intención de hacerte daño. Nube Roja no parecía muy convencido. Era el aguafiestas del grupo. Siempre andaba disgustado. Era un cascarrabias, un perfeccionista insoportable, quisquilloso hasta el extremo. Murmuraba de todo el mundo. Ahora bien, su imagen ya estaba en entredicho. Con su actitud reticente en la ceremonia, había puesto en evidencia que tenía algo que ocultar. Quizá fuera mejor ser valiente y decirlo. «Me avergüenzo de mi cuerpo», dijo con voz temblorosa. «Nunca me baño con vosotros en el río porque me siento acomplejado».
Roja se desmoronó, rompió a llorar. Esa noche todos se dieron cuenta de que le querían más. Con la quinta piedra le llegó el turno a Caballo Hambriento. Parecía que estuviera esperando ese momento. Era el único que tenía ganas de hablar. En cuanto tuvo ocasión, soltó por su boca un aluvión tal de quejas, improperios, reproches y acusaciones que todos quedaron atónitos. Las saetas lanzadas por su afilada lengua iban dirigidas contra Águila Feroz. La historia venía de lejos. Los dos muchachos formaban parte de dos clanes enfrentados desde antiguo. Los odios atávicos se transmitían de padres a hijos. Por eso, los dos muchachos ya nacieron siendo enemigos. Todo cuanto hacían no lograba otra cosa que ahondar en el abismo que separaba a sus familias. Caballo Hambriento, encolerizado, presa de la rabia, se abalanzó contra Águila Feroz para agredirlo y sus compañeros tuvieron que sujetarlo para evitar que se hicieran daño. El chamán tuvo que intervenir. El odio que llevas dentro es como un río de fuego que si lo retienes te puede destruir y si lo lanzas contra otro lo puedes matar. Tienes que aprender a dominar ese fuego, de lo contrario acabará contigo de una manera o de otra. Águila Feroz no es tu enemigo. Es más, yo te anuncio que un día le tendrás que agradecer haberte salvado la vida. Y de nuevo el chamán hizo un gesto para ordenar que entrara la sexta piedra. Entró la bola incandescente. Era el turno de Rayo Nocturno. Los jóvenes esperaban su intervención porque era el marginado del grupo. Era el más timorato y los demás se solían aprovechar de ello. Se había convertido en el chivo expiatorio, el blanco de todas las burlas, el tonto con quien todo el mundo se podía meter, el bufón merecedor de los apodos más ridículos. En el fondo temían su juicio. Dijera lo que dijera, tendría razón. Se habían portado injustamente con él. Necesitaba desfogarse de tanto resentimiento acumulado. Aún así, las humillaciones habían sido tantas y tan feroces que Rayo Nocturno se sentía culpable, merecedor de ese trato degradante, y no se atrevía a hablar. Había sido objeto de tantos atropellos y vejaciones que se había encerrado en sí mismo para protegerse. Ante la sorpresa de todos, Hurón astuto tomó la palabra y dijo con voz potente: «Rayo Nocturno, me avergüenzo de mí mismo al no haberte respetado como mereces. Tienes todo el derecho de enfadarte conmigo y con mis compañeros. Siento haberte hecho sufrir. A partir de hoy, dejamos de ser niños que confunden la crueldad con el juego. Seremos hombres adultos y como tales nos comportaremos. Tú eres uno más de nosotros, un guerrero valioso para todos. Te pido perdón por el daño que te hemos ocasionado». Y todos asintieron dando su conformidad a este gesto de nobleza de Hurón astuto. Por su parte, Rayo Nocturno no dijo nada. Tembloroso se acurrucó en su rincón de la cabaña y en silencio dio gracias porque había terminado la pesadilla que había ensombrecido su niñez. Entró la última piedra. Le había llegado el turno a Lobo Blanco. Al principio, cuando se dio cuenta de que sería el último en hablar, se alegró. Sin embargo, no había servido de nada aplazar el momento de la verdad y ya estaba allí. Sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Sabía perfectamente lo que tenía que decir, pero no le salían las palabras. Entonces Rayo Nocturno le apretó la mano. La piedra incandescente iluminaba los rostros sonrientes de todo el grupo. No se reían de él. Todos tenían sus ojos anegados de lágrimas. Eran una familia. A partir de ese momento compartirían 1000 peligros y batallas. Conocer su interior los estaba uniendo. Su mirada era de complicidad. Lobo Blanco no los podía defraudar. Así que, con voz entrecortada y apenas audible, dijo: «Muchas veces sueño que mis padres se mueren. Me entristezco y lloro. No quiero que suceda», afirmó tan brevemente como las lágrimas se lo permitieron. Capítulo 9.
La montaña de poder. Jugaban alocadamente en el lago. Se estaban convirtiendo en hombres, pero no habían dejado de ser niños. Nunca lo dejarían de ser. Terminada la ceremonia, se dirigieron al estanque para asearse. Tenían simplemente que quitarse el sudor y las pinturas y restregarse el cuerpo con hojas de salvia. Pero el aseo derivó en un baño colectivo. El juego primó sobre la higiene y juntos se dieron un chapuzón. Con la luna como único testigo, se zambulleron en las aguas e iniciaron una batalla con improvisados bandos rivales. Se perseguían divertidos unos a otros. Salía uno del agua y corría por entre las piedras, otro le perseguía. Acababan los dos saltando de nuevo al agua. Entre ahogadillas y piruetas acuáticas estaban consolidando unos lazos de amistad inquebrantables. El chamán los contemplaba satisfecho. Era una escena entrañable. Sabía que no se habían resuelto todos los problemas. Los fantasmas de los muchachos volverían a emerger en cada situación de peligro, en cada cambio importante de la vida. Pero ya no sería lo mismo. Si habían sido capaces de enfrentarse a ellos una vez, sabrían volverlo a hacer. Habían aprendido a aligerar su mundo interior de las tensiones que la vida conlleva. Además, ya no estaban solos. Habían aprendido algo muy importante: a ser amigos. Más que cualquier magia, el principal tesoro que habían encontrado era la amistad. Esa noche los marcaría para siempre. En el Inipi habían sellado una alianza invisible, más fuerte que un pacto de sangre. Se habían mostrado el uno al otro tal como eran, sin ocultar su debilidad. Ahora, cada uno velaría por las heridas de su amigo. Juntos se protegerían unos a otros. Mientras tanto, Nube Roja salió del agua y se sentó en lo alto de una roca. Si alguien le hubiera mirado, se habría dado cuenta de que su rostro estaba radiante. Una sonrisa de felicidad expresaba un sentimiento de victoria. Se había bañado con sus compañeros y no había sentido vergüenza. Además, a pesar de sus más íntimos temores, ninguno de sus compañeros había reparado en su físico. Se sentía libre por primera vez en mucho tiempo. Después del baño, cenaron todos juntos. Los ayudantes del chamán habían asado el ciervo que había cazado Lobo Blanco. También prepararon pan de bellotas y té de abedul. A pesar de que el ambiente festivo continuaba, el chamán aprovechó la ocasión para transmitirles algo de la sabiduría que había aprendido en los bosques. Todo guerrero tiene que decidir cuál es su animal. Lo tiene que estudiar, aprender de él y de su comportamiento. Debe entender sus movimientos y sus sonidos. Los animales nos quieren transmitir su sabiduría. Cada uno tiene que llevar una parte de su animal colgada en su cuerpo: una pluma, un hueso, un asta, la piel. De esta forma recordaremos qué cualidades queremos de él. El ciervo puede estar sin beber durante mucho tiempo. El halcón es el cazador más certero. Admiramos al alce por su gallardía, a la rana por su vigilancia, al búho por su sabiduría nocturna, porque ve donde los demás no ven, al oso por su fuerza, pero también porque conoce las hierbas medicinales. Envidiamos al zorro por su astucia, a la corneja por su rapidez y al lobo por su audacia. Los muchachos estaban absortos escuchando al chamán. Reconocían ahora el significado de los animales, del poder representado en los tótems de sus respectivos clanes. Después de la experiencia del Inipi, estaban más receptivos. Captaban matices nuevos, se daban cuenta de lo que no entendían. También parecían mayores. En pocas horas habían madurado. El chamán prosiguió con su lección. Hoy habéis descendido a lo más profundo. Mañana ascenderéis a lo más alto. Buscaréis la cima más elevada, la cumbre desde donde todo se ve, y permaneceréis allí hasta que el sol del nuevo día os mande regresar. La montaña de poder está allí desde antiguo y os ha estado esperando. Subiréis sin nada, sin armas, ni pinturas ni ofrendas, solo vosotros.
Tendréis que encontrar solos vuestro camino, la entrada a lo alto. Arriba, cada uno ocupará su posición dominando con la vista el esplendor de la tierra y con el rostro vuelto hacia el gran misterio. Allí permaneceréis erguidos, en silencio, inmóviles, expuestos a los elementos y a las fuerzas desconocidas durante un día y una noche. Podréis cantar un himno sin palabras, tal como os sintáis inspirados, pero lo importante es que descubráis la sabiduría del silencio. Es el gran misterio. Sus frutos son el dominio de sí, el valor auténtico, la paciencia, la dignidad y el respeto. El silencio es la piedra angular del carácter. Si aprendéis a respetar el silencio en vuestra juventud, con la edad podréis llegar a madurar un pensamiento que sea útil para vuestro pueblo. El chamán no sabía si los muchachos le entendían porque ni se movían. Continuaban absortos, sorprendidos, ilusionados. El chamán se sentía feliz de ver esos rostros juveniles iluminados por la luz de la hoguera que ardía en su interior, y continuó su exposición. Y cuando los primeros rayos del sol asomen por el horizonte, habrá acabado la prueba. Permaneced erguidos frente a las luces del alba, frente al sol que ofrece su oración sin palabras. Dad gracias por la luz matinal, por la vida y la fuerza que tenéis. Dad gracias por la comida y por la alegría de vivir. Lobo Blanco estaba ansioso por pasar la prueba. Cada uno tendría que buscar su propio sendero y localizar su puesto de atalaya. No estaba seguro de si podría permanecer tantas horas en silencio y una noche sin dormir. Era un auténtico reto, pero se fiaba plenamente del anciano. Sabía que todo eso estaba relacionado con la gran reunión de la cual nadie le había hablado. Algo importante estaba a punto de suceder. Le daba respeto, pero sabía que no estaba solo. Capítulo 10. Las palabras del silencio. Dime, Lobo Blanco, ¿cómo ha sido tu experiencia en la montaña de poder?, le preguntó el anciano chamán al joven una vez hubo regresado de la gran prueba. Lobo Blanco y el chamán estaban sentados junto al río. Aunque el muchacho había regresado contento de su aventura en la montaña, el anciano esperó que hubiera descansado lo suficiente para poder hablar con él. Sabía que su cuerpo necesitaba recuperarse. Tendría sueño y hambre. Tal vez habría sufrido algún calambre y tenía que reposar. Aún así, el anciano deseaba vivamente conocer qué había sucedido mientras el joven había estado apostado como un vigía frente al gran abismo. Finalmente tuvo lugar el diálogo tan esperado. Lobo Blanco también deseaba explicar cuanto antes su experiencia al chamán. Ha sido una experiencia muy dura. Aunque subí con mucha ilusión a la montaña de poder, al cabo de un par de horas ya no sabía qué pensar. Acudieron a mí pensamientos oscuros, como los que compartí en el Inipi. Eran espectros horribles, fantasmas monstruosos. Me atormentaban, me acosaban, pero les hice frente, resistí sus embestidas, permanecí en silencio, ajeno a sus insinuaciones. No consiguieron amedrentarme aunque estaban allí. Luego empezó a quejarse el cuerpo. El cansancio se fue adueñando de mí. Las piernas se me agarrotaban, sufría periódicos calambres. Tenía hambre. Luego me calmé, llegó el gran silencio. Todo se serenó. Reinaba una intensa quietud. No pensaba, no sentía, no estaba. Y por fin salió el sol. Nunca había agradecido tanto su luz y su calor. Nunca antes me había dado cuenta de que lo necesitaba. Un intenso estremecimiento envolvió todo mi ser. Sentí una gran paz y una extraordinaria sensación de plenitud como nunca antes en mi vida. ¿Y luego qué sucedió?, preguntó el chamán como si conociera de antemano la respuesta. Me quedé dormido.
respondió Lobo Blanco, o algo parecido. Me desvanecí o no sé lo que ocurrió, porque cuando volví a abrir los ojos, el sol ya estaba en lo alto del cielo y yo estirado sobre la roca. ¿Y qué más?, insistió el anciano expectante de algo que parecía ya conocer. Tuve un sueño, contestó el muchacho. Si los seres humanos desearan ardientemente la verdad, tendrían sueños que purificarían su interior y los guiarían en la búsqueda de su propia ruta, añadió el chamán. Y Lobo Blanco explicó el sueño que había tenido. Vi a un anciano moribundo que me dijo: mi sol ya ha llegado al ocaso, mi día ya se ha terminado, la oscuridad me cubre lentamente. Antes de acostarme para no volverme a levantar, quiero hablar a mi pueblo. Escuchadme, porque este no es un momento para la mentira, es el momento de la verdad. Nuestro pueblo es libre como el viento, nadie nos da órdenes. Nuestros guerreros expulsan de nuestras tierras a los que pretenden arrebatarnos nuestra caza. Nuestros jóvenes nos protegen y nuestros ancianos hablan con los espíritus y fabrican medicinas. Donde está nuestro tipi, allí está nuestra patria. Nadie dice: hasta aquí mi casa y hasta aquí la tuya. Pero llegarán unos extraños, unos hombres que proceden del este y cuya piel es pálida. Llegarán a nuestros territorios de caza. Les daremos carne y regalos y les diremos que regresen a su casa en paz. Pero no será así. Desearán nuestras tierras, llegarán más y construirán senderos metálicos en los pastos de nuestra caza. Traerán un hierro misterioso que escupe fuego y mata. Traerán un agua mágica que convierte en necio a quien la bebe. Con sus baratijas compran mujeres para imitar el amor. Cuando nos demos cuenta y queramos matarlos, no podremos. Su número será superior al de las hojas de hierba en un prado. Harán desaparecer el bisonte y matarán a nuestros mejores guerreros. Borrarán el rastro de nuestro pueblo de todos los valles. Obligarán a nuestros hijos a abandonar las costumbres de sus padres. Primero nos destruirán a nosotros, y si no lo evitamos, con su codicia asolarán el mundo entero. Cuando miro hacia el este, no veo la luz del alba. Cuando miro hacia el oeste, la noche se acerca y lo oscurece todo. Lobo Blanco no entendía estas extrañas palabras del sueño. Él no sabía quiénes eran los hombres venidos del este cuya piel era blanca. Él solo conocía el pequeño valle, pero continuó con el relato del anciano del sueño. ¿Por qué me tendría que afligir por la muerte prematura de mi pueblo? Una tribu sigue a otra y una nación a otra nación, y la pena es inútil. Cuando el último de los nuestros se haya convertido en un mito para los hombres que vienen del este, cuando los hijos de sus hijos crean que están solos en los campos, en los bosques, en los caminos, en las montañas, no estarán solos. En toda la tierra no hay ni un solo lugar dedicado a la soledad. Por la noche, cuando los senderos de los campamentos de los hombres que vienen del este estén en silencio y crean que están desiertos, estarán en realidad poblados por la multitud que antaño estuvo y que todavía ama esta tierra. El hombre que viene del este, cuya piel es blanca como la nieve, nunca estará solo, porque aunque muramos, no moriremos. Su religión es amor a la riqueza y temor a la muerte. Esta no es nuestra fe y se lo tenemos que enseñar. El chamán estaba profundamente conmovido. Lobo Blanco había traspasado sus tinieblas y sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad. Ahora podía percibir la luz que los otros no ven. Has visto lo que pocos han visto. Llega a nuestra tierra un pueblo peligroso. Ellos piensan que son superiores porque solo creen lo que ven. Sin embargo, solo ven lo que creen. Entonces, la mayor parte de la realidad permanece oculta a sus ojos porque no creen en ella. Piensan que son los dueños de sus bienes y en realidad son sus esclavos. Están encadenados a ellos y no pueden alzarse por encima de ellos mismos.
Nuestra misión es recordarles lo que sus antepasados les enseñaron y que ellos han olvidado: respetar la dimensión sagrada del universo. Mi querido lobo blanco, le dijo, has atravesado el arco iris. Es un puente tendido entre dos mundos. Une la tierra con el cielo y el cielo con la tierra. Nos permite elevarnos hasta lo alto para contemplar la realidad desde una perspectiva más amplia, más profunda, más auténtica. El arco iris es un gran círculo del cual solo vemos la mitad superior. La puerta era el lago. Después te sumergiste en la mitad invisible, la caverna de los espectros, el lugar donde te has enfrentado a tus sombras. Has conocido tu lado oscuro y has vencido. Por eso eres capaz de ver luz en medio de la oscuridad. Luego trepaste por el arco iris, ascendiste por él y llegaste a lo alto. Allí has recibido luz. Has tenido la visión del águila que contempla la realidad desde la cima. Ahora tienes que volver a descender, regresar a tu tierra y llevar este mensaje a tu pueblo. Aunque no sepas el significado de tus palabras, poco importa. Ellas son medicina. Ellas son esperanza. Ellas curarán un mal aunque tú nunca lo llegues a ver. Desciende ahora por el arco iris y regresa a tu valle. Capítulo 11. El retorno a casa. Retornaba satisfecho a su poblado. Jamás olvidaría su experiencia junto al chamán, la cual le había marcado para siempre. No habían pasado muchos días desde su partida, pero su experiencia había sido tan intensa que tenía la sensación de que habían transcurrido varios inviernos. Sin embargo, todo seguía igual que unos días antes. El humo de los tipis indicaba que las familias continuaban alimentando a sus pequeños. La gran cabaña seguía allí en un lugar central. Pronto tendría que acudir a una de las reuniones para explicar lo que había vivido. ¿De dónde vienes, lobo blanco? Hace días que no te veo, resonó la voz de Gotas de Rocío, que estaba recolectando bayas como de costumbre. Era la primera vez que le dirigía la palabra después de mucho tiempo. Lobo Blanco se sorprendió de que le hablara y entendió que le había echado de menos. Tal vez su silencio había sido un coqueteo más, una manera de reclamar su atención. O quizás intuía su transformación y ya no le veía como un niño, sino como un guerrero. Simplemente traigo lo que he encontrado en el bosque, como siempre, respondió lleno de orgullo y aguantándose maliciosamente la risa. Ahora era él quien se hacía el interesante, vengándose así de tanto tiempo como llevaba Gotas de Rocío, aparentando que le ignoraba. Por un instante sus miradas se cruzaron. Lobo Blanco sintió que el universo entero se detenía. Los astros interrumpían su órbita por la esfera celeste. La historia frenaba su ritmo durante unos segundos y los corazones de los dos jóvenes reiniciaban su latir para hacerlo al unísono. En ese momento, Lobo Blanco tuvo la certeza de que los caminos de sus vidas se unían para siempre. Esta vez no iba a ser impetuoso, no era el momento de precipitarse. Había aprendido mucho. Mientras Lobo Blanco se acercaba al poblado, observó a un grupo de niños jugando a la doble pelota. Totalmente ajenos a su mirada, golpeaban con ímpetu las dos pelotas de piel atadas con una cuerda. Cada equipo procuraba hacerlas llegar hasta la meta contraria. Él mismo había participado cientos de veces en competiciones similares. Entonces se acordó del chamán, su maestro y mentor. Los ejercicios realizados en el bosque no eran de ningún modo un juego. Rememoró nostálgico los sucesos de los últimos días. El anciano le había guiado diestramente en su viaje interior. Le enseñó a explorar sus zonas oscuras. Luego le hizo ascender hasta el cielo y ahora le hacía regresar otra vez a su tierra para transmitir a los suyos lo que había recibido.
En ese preciso instante, Lobo Blanco comprendió que el anciano chamán había sido en realidad un arco iris para él, un auténtico puente que le había permitido llegar hasta lo alto. Sin él, no lo hubiera logrado. Contemplando a los muchachos, Lobo Blanco descubrió que a él también le gustaría ser como un arco iris para los jóvenes de su poblado. Esa era la piedra blanca que había hallado en el fondo de su corazón. Seguramente algún día se convertiría en el nuevo chamán del pequeño valle. Y hasta aquí, queridos oyentes de Microcuentos Universales, una nueva entrega que llega a su punto final. Gracias por haber escuchado. Espero que os haya gustado este relato de Chamán. Chamán, un gran título para un gran cuento. Cualquier cosa, dejármela en los comentarios. Yo feliz después de responderos, de saber de vosotros también algo. Y nada, desearos que tengáis un feliz día y nos vamos viendo pronto. Quizás en la nueva entrega estaréis ahí, seguro que sí. No me falléis. Gracias, un beso fuerte, un abrazo de luz y hasta pronto. Chao.